Había estado vigilando a José Rafael durante semanas. Sabía cuáles eran sus rutinas, a qué lugares frecuentaba, e incluso había memorizado los horarios de sus reuniones más importantes. ¿Aló? Su misión era clara: acabar con la vida del joven empresario en el momento adecuado, sin levantar sospechas, y desaparecer sin dejar rastro. El plan estaba cuidadosamente elaborado, y cada detalle había sido meticulosamente planificado por los operadores del régimen. A las 9:30 de la noche, tras una exitosa cena de negocios, José Rafael se despidió de sus socios y se dirigió solo hacia el ascensor del hotel. El sicario lo había seguido de cerca durante todo el día, esperando el momento exacto para actuar. Aprovechó un breve instante de distracción de los guardias de seguridad, y mientras José Rafael estaba de espaldas, sacó una pistola con silenciador de su chaqueta. El sonido de los disparos fue apenas perceptible, ahogado por el bullicio del hotel. 3 balas alcanzaron a José Rafael, una en el torso, otra en el cuello y una tercera en la cabeza. Su cuerpo cayó al suelo instantáneamente, sin oportunidad de pedir ayuda o de reaccionar. La Red de Inteligencia y Vigilancia Internacional del régimen. Los servicios de inteligencia venezolanos, bajo el control del SEBIN y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, habían extendido sus redes mucho más allá de las fronteras de Venezuela. No solo operaban en el ámbito local, reprimiendo a los disidentes en el país, sino que también contaban con una sofisticada red de informantes, operadores y mercenarios en varios países, especialmente aquellos con una alta concentración de exiliados venezolanos. Colombia, siendo un país vecino y con una comunidad venezolana creciente, era uno de los principales puntos de interés. A través de estas redes clandestinas, el régimen chavista vigilaba, acosaba e incluso planeaba atentados contra aquellos que consideraban enemigos de la patria, en un intento por mantener el control mediante el terror. José Rafael, a pesar de llevar una vida discreta en Bogotá, no había pasado desapercibido. Los informantes del régimen lo habían ubicado rápidamente, gracias a su apellido y su conexión con María Corina. Aunque no era una figura política activa, el hecho de ser el hijo de una de las opositoras más visibles y vocales hacía de él un blanco fácil. Además, el éxito que estaba logrando en el ámbito empresarial era visto como una amenaza por los jerarcas del régimen, quienes veían en él a un símbolo del talento y la capacidad que habían empujado fuera del país, algo que no podían tolerar. Cada éxito de un exiliado era una derrota para el relato que Maduro intentaba vender a sus seguidores, que fuera de Venezuela no había futuro para los traidores. La vida bajo vigilancia. Desde hacía varios meses, José Rafael había notado pequeñas cosas que le causaban inquietud. Al principio, no le dio demasiada importancia. Coches que parecían seguirlo brevemente, rostros que veía repetidos en distintos lugares que solía frecuentar. Aunque no era alguien paranoico, había crecido en una familia marcada por la persecución política, y sabía reconocer ciertos patrones. Sin embargo, había tratado de no permitir que esos pequeños detalles afectaran su vida cotidiana. Era un joven de negocios, y su enfoque estaba en hacer crecer su empresa, no en preocuparse por los fantasmas del pasado. Pero el pasado tenía maneras de alcanzarlo, y lo que en un principio le parecían incidentes aislados, comenzó a tomar la forma de una vigilancia metódica. Fue en una conversación casual con un amigo cercano, también exiliado venezolano, que José Rafael se dio cuenta de que no estaba solo en sus sospechas. Su amigo, un activista político que había huido de Venezuela tras ser perseguido por su labor en la oposición, le mencionó que otros miembros de la comunidad de exiliados también habían experimentado lo mismo: seguimientos, llamadas sospechosas, e incluso intentos de intimidación. A partir de ese momento, José Rafael decidió reforzar su seguridad personal, contratando guardaespaldas y evitando lugares públicos concurridos. Sin embargo, su espíritu emprendedor lo empujaba a seguir adelante, a no dejar que el miedo lo paralizara. La sombra de los colectivos armados. Uno de los componentes más temidos del aparato represivo del régimen chavista eran los llamados colectivos, grupos paramilitares que, bajo el auspicio del gobierno, operaban como fuerzas de choque para controlar a la disidencia. Estos colectivos, formados por civiles armados y leales al régimen, habían demostrado ser sumamente eficaces en la represión interna, especialmente durante las protestas masivas que sacudieron Venezuela en 2014 y 2017. No solo actuaban como fuerzas de represión callejera, sino que también se les acusaba de ejecutar operaciones encubiertas, como secuestros y asesinatos selectivos, tanto dentro como fuera del país. Los informes de inteligencia que llegaban a Colombia alertaban de la presencia de miembros de estos colectivos en la frontera, trabajando en coordinación con el SEBIN.
Aunque inicialmente se les veía como una amenaza local, pronto quedó claro que los colectivos... Sí. Sí. Baja la presión. Claro, sí. Sí, como es un ida y vuelta, nada más. Dale para la clínica de una vez, me la dijo. Dale, vamos a tratar de hablar con eso, pero lo importante es que por lo menos el paciente ya está consciente de que no tenemos oxígeno portátil. En la central sí tenemos, pero no portátil. Chévere. Al paciente. José Rafael había estudiado sus rutinas, analizado sus movimientos y esperado el momento adecuado para atacar. El Hotel Santa Clara, con su lujo y aparente seguridad, no fue elegido al azar. El asesino sabía que un ataque en un lugar tan visible enviaría un mensaje contundente a la oposición venezolana y a quienes, desde el extranjero, apoyaban el movimiento de resistencia contra el régimen de Maduro. El paso, unidad de La atención elección médica del atendiendo momento, llamada de el emergencia. lugar y el método eran parte de un plan cuidadosamente orquestado para garantizar no solo la eliminación de José Rafael, sino también para sembrar el miedo en quienes creían que estaban a salvo fuera de Venezuela. El miedo no tiene fronteras. El atentado contra José Rafael Machado no solo era un ataque personal, era un mensaje directo a la diáspora venezolana y a la oposición en su conjunto. A lo largo de los últimos años, el régimen de Maduro había perfeccionado su capacidad para operar en el exterior, utilizando tácticas de intimidación y violencia para neutralizar a los críticos que habían logrado escapar. El asesinato de José Rafael sería una advertencia: ningún opositor estaba realmente a salvo, sin importar cuán lejos hubiera llegado. Incluso los que habían logrado construir una nueva vida en el extranjero, como empresarios o profesionales, seguían siendo objetivos válidos. La noticia del atentado, cuando saliera a la luz, resonaría como un eco sombrío entre los círculos de exiliados y opositores. El mensaje era claro: el régimen de Maduro podía alcanzarlos en cualquier lugar. El asesinato de José Rafael no solo buscaba debilitar emocionalmente a su madre, María Corina, sino también desmoralizar a todos aquellos que, desde el exterior, seguían luchando contra la dictadura. Las operaciones del régimen no respetaban fronteras ni las leyes internacionales, y el atentado en Bogotá sería un recordatorio brutal de esa realidad. El miedo era la herramienta más poderosa que el régimen podía utilizar contra aquellos que ya habían perdido su patria. El 24 de septiembre, el día del atentado, había comenzado como cualquier otro. José Rafael se levantó temprano, revisó correos electrónicos y se preparó para un día lleno de reuniones importantes. La más crucial de todas era la cena con los inversores en el Hotel Santa Clara, un evento que podría definir el futuro de Teslatam Solutions. Sin embargo, desde días antes, sin que él lo supiera, un sicario lo había estado siguiendo de cerca. Este asesino a sueldo, contratado por agentes del régimen venezolano, había estudiado cada movimiento de José Rafael, esperando el momento perfecto para ejecutar su plan. El sicario, entrenado en técnicas de espionaje y asesinato, había logrado infiltrarse en el círculo de seguridad del hotel sin levantar sospechas. Sabía que debía actuar con precisión quirúrgica, un ataque rápido y letal que no dejara espacio para la reacción. Mientras José Rafael se dirigía hacia el ascensor después de la cena, el sicario se preparaba para llevar a cabo su misión. Los guardias de seguridad, acostumbrados a la rutina del hotel, no notaron nada extraño en la figura del hombre que se acercaba al empresario venezolano con una expresión neutra y un andar tranquilo. Tras los disparos, el cuerpo de José Rafael yacía inmóvil en el suelo del lujoso hotel. Los pocos testigos del ataque entraron en estado de shock, incapaces de procesar la violencia que acaban de presenciar. Los guardias de seguridad, al darse cuenta de lo ocurrido, corrieron hacia el lugar, pero el sicario ya había desaparecido. La escena que encontraron era desgarradora:
un joven brillante y prometedor, abatido en un acto de violencia inexplicable. Las autoridades colombianas fueron notificadas de inmediato, y en cuestión de minutos, la policía y los equipos de emergencia llegaron al hotel. Los paramédicos intentaron reanimar a José Rafael, pero sus heridas eran demasiado graves. Su muerte fue declarada en el lugar. El atentado sacudió a la comunidad venezolana en Colombia y resonó en los medios internacionales. La noticia de la muerte de José Rafael Machado no solo era un golpe para su familia y amigos, sino también un recordatorio aterrador de que la larga mano del régimen venezolano podía alcanzar a sus opositores incluso fuera de sus fronteras. María Corina Machado, al recibir la noticia, quedó devastada. La pérdida de su hijo en circunstancias tan violentas y crueles fue un golpe que ninguna madre debería sufrir. A pesar de su fortaleza y determinación como líder opositora, esta tragedia personal la sumió en un dolor profundo. Una investigación compleja, buscando justicia. Las autoridades colombianas iniciaron una investigación exhaustiva para encontrar a los responsables del asesinato de José Rafael. Se estableció un equipo especial de detectives y agentes de inteligencia para rastrear los pasos del sicario y desmantelar cualquier red de espionaje o sabotaje vinculada al régimen venezolano. Los primeros indicios apuntaban a una operación cuidadosamente orquestada, con varios niveles de complicidad y apoyo logístico. La policía revisó las cámaras de seguridad del hotel y de las calles circundantes, tratando de identificar al atacante y reconstruir su ruta de escape. La investigación también puso de manifiesto la vulnerabilidad de los exiliados venezolanos en Colombia y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad. La comunidad internacional reaccionó con indignación ante el atentado, condenando la brutalidad del régimen de Maduro y pidiendo sanciones más severas. Diversos gobiernos ofrecieron su apoyo a Colombia en la investigación, proporcionando recursos y compartiendo información de inteligencia. Sin embargo, la complejidad del caso y la capacidad del régimen para operar en la sombra hacían que el camino hacia la justicia fuera largo y tortuoso. La comunidad internacional, expectante y desconcertada. A medida que la tensión política en Venezuela se agravaba, la comunidad internacional se había mostrado cada vez más crítica del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, los métodos que éste empleaba para reprimir a la disidencia en el exterior seguían siendo un desafío para los gobiernos que ofrecían refugio a los exiliados venezolanos. Colombia, como principal destino de los migrantes y refugiados de Venezuela, se encontraba en una posición delicada. Aunque el gobierno colombiano apoyaba abiertamente a la oposición venezolana, no podía controlar completamente las operaciones clandestinas que el régimen llevaba a cabo dentro de sus fronteras. El asesinato de José Rafael pondría a prueba no solo las capacidades de las fuerzas de seguridad colombianas, sino también la reacción de la comunidad internacional ante este tipo de actos. La impunidad con la que el sicario operaba demostraba las limitaciones de la protección ofrecida a los exiliados. Mientras los diplomáticos de distintos países discutían sanciones y condenas, el régimen seguía actuando con una audacia que pocos podían anticipar. A pesar de las advertencias y de las precauciones, muchos exiliados, incluido José Rafael, trataban de llevar una vida lo más normal posible. La constante amenaza de ser vigilados o atacados era una sombra que se cernía sobre ellos, pero no permitían que eso dictara su día a día. Para José Rafael, cada nuevo contrato, cada innovación tecnológica, era una forma de resistencia silenciosa contra el régimen que había intentado destruir su futuro. Sin embargo, esta determinación también lo convertía en un blanco cada vez más atractivo para aquellos que querían enviar un mensaje de terror y control. El día del atentado, una rutina fatal. El 24 de septiembre, el día del atentado, había comenzado como cualquier otro. José Rafael se levantó temprano, revisó correos electrónicos y se preparó para un día lleno de reuniones importantes. La más crucial de todas era la cena con los inversores en el Hotel Santa Clara, un evento que podría definir el futuro de Teslatam Solutions. Sin embargo, desde días antes, sin que él lo supiera, un sicario lo había estado siguiendo de cerca. Este asesino a sueldo, contratado por agentes del régimen venezolano, había estudiado cada movimiento de José Rafael, esperando el momento perfecto para ejecutar su plan. El sicario,
entrenado en técnicas de espionaje y asesinato, había logrado infiltrarse en el círculo de seguridad del hotel sin levantar sospechas. Sabía que debía actuar con precisión quirúrgica, un ataque rápido y letal que no dejara espacio para la reacción. Mientras José Rafael se dirigía hacia el ascensor después de la cena, el sicario se preparaba para llevar a cabo su misión. Los guardias de seguridad, acostumbrados a la rutina del hotel, no notaron nada extraño en la figura del hombre que se acercaba al empresario venezolano con una expresión neutra y un andar tranquilo. Caos y desesperación. Tras los disparos, el cuerpo de José Rafael yacía inmóvil en el suelo del lujoso hotel. Los pocos testigos del ataque entraron en... Sí. Sí. Baja la presión. Dale, vamos a tratar de hablar con eso, pero lo importante es que por lo menos el paciente ya está consciente de que no tenemos oxígeno portátil. En la central sí tenemos, pero no portátil. Chévere. Al paciente. Ninguna madre debería sufrir. A pesar de su fortaleza y determinación como líder opositora, esta tragedia personal la sumió en un dolor profundo. Buscando justicia, las autoridades colombianas iniciaron una investigación exhaustiva para encontrar a los responsables del asesinato de José Rafael. Se estableció un equipo especial de detectives y agentes de inteligencia para rastrear los pasos del sicario y desmantelar cualquier red de espionaje o sabotaje vinculada al régimen venezolano. Los primeros indicios apuntaban a una operación cuidadosamente orquestada, con varios niveles de complicidad y apoyo logístico. La policía revisó las cámaras de seguridad del hotel y de las calles circundantes, tratando de identificar al atacante y reconstruir su ruta de escape. La investigación también puso de manifiesto la vulnerabilidad de los exiliados venezolanos en Colombia y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad. La comunidad internacional reaccionó con indignación ante el atentado, condenando la brutalidad del régimen de Maduro y pidiendo sanciones más severas. Diversos gobiernos ofrecieron su apoyo a Colombia en la investigación, proporcionando recursos y compartiendo información de inteligencia. Sin embargo, la complejidad del caso y la capacidad del régimen para operar en la sombra hacían que el camino hacia la justicia fuera largo y tortuoso. El legado de José Rafael, inspiración y lucha. A pesar de la trágica muerte de José Rafael, su legado perduró. Techlatam Solutions continuó operando bajo la dirección de sus socios y empleados, quienes se comprometieron a mantener viva su visión. La empresa se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza para la comunidad venezolana en el exilio. José Rafael fue recordado no solo por su talento y liderazgo, sino también por su valentía al enfrentar la adversidad y seguir adelante a pesar de las amenazas. En Venezuela, la noticia del atentado provocó una ola de indignación y tristeza. Muchos vieron en José Rafael un reflejo de sus propias luchas y aspiraciones. Las manifestaciones en su memoria se multiplicaron, y su nombre se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la opresión. María Corina, a pesar del inmenso dolor, encontró en la tragedia de su hijo una razón más para seguir luchando. Su determinación se fortaleció, y su mensaje resonó con más fuerza entre aquellos que buscaban un cambio en Venezuela. La historia de José Rafael Machado es un recordatorio de los costos personales de la lucha por la libertad y la justicia. Aunque su vida fue truncada de manera brutal, su ejemplo de perseverancia y coraje continúa inspirando a quienes creen en un futuro mejor para Venezuela. Su legado vive en las acciones de aquellos que, en su nombre, siguen enfrentando al régimen y trabajando por la reconstrucción de su país. El legado de José Rafael, inspiración y lucha.
A pesar de la trágica muerte de José Rafael, su legado perduró. Techlatam Solutions continuó operando bajo la dirección de sus socios y empleados, quienes se comprometieron a mantener viva su visión. La empresa se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza para la comunidad venezolana en el exilio. José Rafael fue recordado no solo por su talento y liderazgo, sino también por su valentía al enfrentar la adversidad y seguir adelante a pesar de las amenazas. En Venezuela, la noticia del atentado provocó una ola de indignación y tristeza. Muchos vieron en José Rafael un reflejo de sus propias luchas y aspiraciones. Las manifestaciones en su memoria se multiplicaron, y su nombre se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la opresión. María Corina, a pesar del inmenso dolor, encontró en la tragedia de su hijo una razón más para seguir luchando. Su determinación se fortaleció, y su mensaje resonó con más fuerza entre aquellos que buscaban un cambio en Venezuela. La historia de José Rafael Machado es un recordatorio de los costos personales de la lucha por la libertad y la justicia. Aunque su vida fue truncada de manera brutal, su ejemplo de perseverancia y coraje continúa inspirando a quienes creen en un futuro mejor para Venezuela. Su legado vive en las acciones de aquellos que, en su nombre, siguen enfrentando al régimen y trabajando por la reconstrucción de su país. Vehículo a punta de semáforo, avanzar y ceder el paso. Unidad de atención médica atendiendo código rojo, avanzar y ceder el paso.